En el 55, antes de que llegara el Hilda, hubo uno o dos antes ciclones, en ese mismo mes de septiembre. Y después del Hilda, llegó otro. En esa época sopló el Hilda y luego a pocos días sopló el Janet. Y prácticamente se cerró la barra, o sea, el desfogue que tenía el río Pánuco quedó detenido precisamente por los vientos del segundo ciclón. Eso ocasionó que inmediatamente empezara a subir el agua en una forma alarmante. El 21 de septiembre, 2 días después del Hilda, se formaba la tormenta tropical Janet. Y el que vino aquí a molar todo, a rematar, fue el Janet, que entró por Tuxpan, pegó en la Sierra Madre Oriental, y vino a traer toda esa agua hacia Pánuco, Tampico, Tempoal. El Janet, que entonces ya nos agarró ya con mucha agua dentro de Tampico, ¿verdad? Y ya todo muy crecido, y ese sí trajo también muchísima agua. Esta tormenta se convertiría en el ciclón categoría 3, tocando tierra el 29 de septiembre entre Nautla y Tuxpan, trayendo más agua a la zona, causando el desborde de la presa La Esperanza en Tampico, y los ríos Tamesí y Pánuco estaban completamente desbordados de sus cauces. Empezaron a avisar que las gentes de las orillas se salieran de ahí porque venía una avenida muy grande. Mucha gente no hizo caso. No había una noticia que le dijeran, mire, el agua va a subir 8 metros, 5 metros, 3 metros. Inclusive vagamente me acuerdo que la noticia fue de que el agua iba a subir unos 3 pies, o sea, 1 metro. 1 metro. Y hubo gente que se acostó en seco y se levantó y con el agua bajito de las camas. Incluso a una pariente de nosotros, fue mi papá a decirle, ¿verdad?, que se saliera, y dijo, no, dice, el agua nada más nos llega a los pies. Eso fue en el día, en el curso del día. En la noche, a medianoche, el agua les llegaba al cuello. Era casi imposible transitar por las calles del centro de la ciudad debido a la gran cantidad de láminas, varillas y concreto que se encontraban sumergidos en el fondo de los ríos que se formaban entre las aceras. Pero de repente empezó a subir el agua y me avisaron que iba a subir mucho más. Mi padre mandó levantar un pequeño muro ahí enfrente, pues, dizque para evitar la entrada del agua. Entraba por debajo, a través de los mosaicos. Recuerdo que iba de puntitas, porque ya el agua me cubría hasta allí. Además que la corriente era sumamente violenta. En la isleta Pérez hizo un hoyo de unos 3 metros de profundidad por unos 5 o 6 metros de ancho, la corriente. Se calcula también que la corriente llevaba 18 millas por hora, que las casas de madera las levantaba así como si fueran palillos. Lo que empezó el ciclón Hilda lo terminó la inundación del Janet. El desencadenamiento de esa fuerza tan brutal que no, aunque la midan con muchos aparatos de mucha precisión, no alcanzamos mentalmente a imaginarnos de qué tamaño es esa fuerza. Fue una sorpresa para mí de que cuando abrí la puerta para observar qué había sucedido con las casas vecinas, ya no existían. El miedo invadía absolutamente todo el ambiente. Todos salían a la calle a ver la magnitud del desastre que había dejado el Hilda. Como yo no sabía lo que era un ciclón, al día siguiente que yo vi la magnitud de lo que había pasado, pues honradamente sí me impresionó muchísimo, muchísimo. Incluso se alcanzaba a percibir remolinos de agua que seguían en movimiento a causa del viento. El sentimiento de pena, lástima, dolor e impotencia reinaban en cada ciudadano. Cuando volvimos en la mañana a mi casa, cuando el descanso del ciclón, nos encontramos la casa muy golpeada porque no nos habíamos preparado. Entró el ciclón por el norte, salió por el sur, y luego entró por el sur y salió por el norte.
a través de la casa. Astilleros arrasados, las bodegas de la aduana sin techo, casas destruidas, postes telefónicos y eléctricos en el suelo, anuncios destrozados, miles y miles de cables reventados, no había luz ni manera de comunicación. Nos quedamos sin teléfono, sin electricidad. Todo estaba destruido. Barcos de gran tonelaje arrastrados por el viento y la corriente del río, siendo llevados a tierra. En la mañana fuimos acercándonos a donde estaba el antiguo Hotel Rivera, en la bajada ahí del mercado, y ahí encontramos a un velador, y el velador nos dijo que algunos se hundieron en el río y otros salieron por la escollera y ya no volvieron a aparecer, ¿no? Y lo peor aún, no había agua. Agua para tomar. Parecía mentira que teníamos el agua al cuello, pero no teníamos agua para tomar. La ciudad estaba completamente aislada del resto del país. No había ninguna comunicación, la televisión no había llegado aquí a Tampico, no había electricidad, porque hubo muchos daños en las líneas eléctricas, ¿verdad?, de alimentación, y estábamos pues prácticamente aislados. Sin duda muchos pensaron que verdaderamente lo peor había pasado, pero realmente apenas comenzaba lo terrible. El ciclón, pues veía uno techos que se iban volando y las construcciones con techo de lámina sobre todo, los muebles salían volando por los huecos que quedaban en las casas y las ramas, todos los árboles, las palmeras, todo cayéndose. Pero pasa eso y ya, se recogen las cosas, pues hay daños, hay heridos, pero después cuando sube el agua sí es una cosa tremenda. Una inundación sin precedentes que terminó de castigar la zona, ahogando a muchos. Y me recuerdo muy bien que don Manuel Guzmán Willis, ganadero, amigo de mi padre y amigo personal mío, era senador de la República y me dijo: Jesús, anduve sobrevolando el río Pánuco y trae una cresta tan impresionante que nos va a inundar la ciudad. La zona ya había tenido muchos problemas antes del ciclón. Después de haber sufrido una gran sequía de casi 9 años en el mes de julio, empezaron torrenciales aguaceros tropicales día y noche. Pronto los cauces de los ríos se colmaron y rebasaron sus niveles. Inmensas murallas de agua aislaron por completo la ciudad. Sin embargo, el siguiente acontecimiento era increíble. En ese mes de septiembre de 1955, antes de que llegara el Hilda, hubo 1 o 2 antes ciclones, en ese mismo mes de septiembre. Y después del Hilda, llegó otro. Y en esa época sopló el Hilda y luego a pocos días sopló el Janet. Y prácticamente se cerró la barra, o sea, el desfogue que tenía el río Pánuco quedó detenido precisamente por los vientos del segundo ciclón. Eso ocasionó que inmediatamente empezara a subir el agua en una forma alarmante. El 21 de septiembre, 2 días después del Hilda, se formaba la tormenta tropical Janet. Y el que vino aquí a molar todo, a rematar, fue el Janet, que entró por Tuxpan, pegó en la Sierra Madre Oriental y vino a traer toda esa agua hacia Pánuco, Tampico, Tempoal. El Janet, que entonces ya nos agarró ya con mucha agua dentro de Tampico, ¿verdad? Y ya todo muy crecido. Y ese sí trajo también muchísima agua. Esta tormenta se convertiría en el ciclón categoría 3, tocando tierra el 29 de septiembre entre Nautla y Tuxpan, trayendo más agua a la zona, causando el desborde de la presa La Esperanza en Tampico, y los ríos Tamesí y Pánuco estaban completamente desbordados de sus cauces. Empezaron a avisar que las gentes de las orillas se salieran de ahí porque venía una avenida muy grande. Mucha gente no hizo caso. No había una noticia que le dijeran, mire, el agua va a subir 8 metros, 5 metros, 3 metros. Inclusive vagamente me acuerdo que la noticia fue de que el agua iba a subir unos 3 pies, o sea, 1 metro. 1 metro.
y hubo gente que se acostó en seco y se levantó y con el agua bajito de las camas. Incluso a una pariente de nosotros, fue mi papá a decirle, ¿verdad?, que se saliera y dijo, no, dice, el agua nada más nos llega a los pies. Eso fue en el día, en el curso del día. En la noche, a medianoche, el agua les llegaba al cuello. Era casi imposible transitar por las calles del centro de la ciudad debido a la gran cantidad de láminas, varillas y concreto que se encontraban sumergidos en el fondo de los ríos que se formaban entre las aceras. Pero de repente empezó a subir el agua y me avisaron que iba a subir mucho más. Mi padre mandó levantar un pequeño muro ahí enfrente, pues dizque para evitar la entrada del agua. Entraba por debajo, a través de los mosaicos. Recuerdo que iba de puntitas, porque ya el agua me cubría hasta aquí. Además que la corriente era sumamente violenta. En la isleta Pérez hizo un hoyo de unos 3 metros de profundidad por unos 5 o 6 metros de ancho, la corriente. Se calcula también que la corriente llevaba 18 millas por hora, que las casas de madera las levantaba así como si fueran palillos. Lo que empezó el ciclón Hilda lo terminó la inundación del Llanet. Y se llenó, y siguió llenando. Entonces ya no nos atrevíamos a meternos aquí porque era una pestilencia, el agua es terrible. El huracán Llanet pasó a la historia como una verdadera maldición. Para muchos, su vida estaba arruinada. Pues como si estuviéramos en la jungla y a ver en dónde cortamos una fruta para comer y sobrevivir ese día y preocuparnos al día siguiente por el próximo también para sobrevivir. Andar peregrinando porque perdimos todo. No teníamos dónde vivir. La inundación aumentó más de 2 metros sobre el nivel más alto alcanzado en 1933. Se taparon los mercados de Tampico, quedaron cubiertos. Y según los expertos, calculan que fueron 80,000 millones de metros cúbicos que desalojaron esos ríos. Queremos decir, esto equivale a llenar 16 veces la presa Falcón, que está aquí en el norte de Tamaulipas y que es una de las más grandes de la República y del mundo. La cuadrícula de las calles sin forma y llenas de lodo eran la nueva cara de Tampico y Ciudad Madero. Esa triste imagen seguía hasta llegar al canal de la Cortadura, donde sus cuarterías enteras estaban caídas sobre el canal, lo cual creaba una barrera que impedía el desahogo de la laguna del Carpintero. Y como Tampico y Madero tienen una formación como de embudo, porque está el cerro de Andonegui y están las otras serranías de acá del sur, se encajonó todo el agua en esa sección y afectó tremendamente a las dos poblaciones, en las partes bajas. El agua llegó hasta una cuadra del Rubí. Todo lo que es la parte del Golfo y toda la parte baja, todo lo que era la isleta Pérez, todo eso estaba completamente inundado con 4 metros, 5 metros de agua arriba. La Madrería Garza, calle Rivera, entre Alfaro y Cerdán, ahí pues el agua tendría unos 3 metros. Ahí llegábamos en lancha después, amarrábamos la lancha en los barrotes del segundo piso de la casa de al lado. Porque aquí el agua era una cosa verdaderamente que se le erizaba el pelo porque sabía uno lo que traía aquella agua. Aquella agua era desperdicio de todo. Cerca de la barra se observaba la magnitud de la tragedia. Los balnearios Piquío, el Pánuco, el Galveston, el Villa del Mar y el Casino Miramar se destruyeron casi en su totalidad. Por ser estos de madera, solo quedaron los pedazos sin forma de troncos y astillas. Yo fui a la Bocana y en la Bocana no había ocurrido nada. Pero el río venía, era el único desahogo del río. Inclusive hubo autoridades que pensaban dinamitar una escollera o las dos. Un recuerdo que sin duda enchina la piel es el de la playa de Miramar. Por andar en ciertos momentos en el aire, ¿verdad? Vimos que
en la playa, a la orilla de la playa hacia el norte. Ahí se estaban acumulando cadáveres y por sanitización se tenían que incinerar. Nadie supo cuántas personas fueron ahí, pero la información oficial hablaban de 500 muertes, pero todo lo que se oía entre pasillos hablaban de más de 10,000 personas perdidas en esa situación. Muchas familias intentaron huir de la ciudad. Para los pudientes, una opción que se vislumbraba era la de llegar al aeropuerto para tomar un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México. Para el pueblo común, esto era imposible. Sin embargo, muy poco valió el dinero. Para esa época, Tampico finalizaba en lo que hoy se conoce como Zona Dorada. Después ya era carretera federal. La carretera a Monterrey se encontraba cortada a la altura de la gasolinera 7 Leguas, por lo que muchos se vieron en la necesidad de cruzar en lancha. La inundación ya en este punto tenía un nivel de 4 metros de altura. Desde la lancha, por un lado se podía ver el antiguo taller de la Caterpillar, y por el izquierdo, la gasolinera 7 Leguas, punto referencial de la ciudad y que alguna vez estuvo unida por la carretera. Al llegar al aeropuerto, el problema no era tanto solicitar un pase a los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana, sino que 2,000 personas intentaban hacer lo mismo. Tampico, la mitad de Tampico estaba bajo el agua. Mi tío Urbano tenía una lanchita de aluminio con su motor fuera de borde y se la cuidaba un motorista. Cuando venimos al día siguiente, eran tales los corrientones que la gente ya no tenía agua para beber, no tenían comida y nos pedían que por favor lo sacáramos a las partes altas. Una de las zonas que año con año se inundan por la misma cercanía a la margen del río es la zona de los mercados, que se inundó de forma dramática, al igual que la estación del ferrocarril. El agua subió tanto que llegó a la Plaza de la Libertad. Muchos comerciantes se quedaron sin sus negocios. Sobre el mercado había agua en los techos. Así que todos esos negocios que había ahí estaban desolados. Estaban arruinadísimos. Debido a esto, para poder llegar a la aduana era necesario hacerlo en lanchas. Ver al edificio de la aduana repleto de damnificados era una escena terrible. Para muchas familias, los pasillos y corredores del segundo piso fueron su único hogar. Era evidente que la estructura presentaba grandes daños en el techo. Sus bodegas estaban sin láminas. Otro edificio afectado fue el de la Capitanía de Puerto, conocido como La Ballena.